Pues ya estamos de vuelta, tiempo de tertulia, señores, y hoy tenemos un plantel de absoluto lujo. Siempre es un lujo el plantel de tertulianos, pero en esta ocasión, pues si cabe todavía más. Contamos con invitado especial, Iván Espinosa Los Monteros, presidente de Atenea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me encanta ser invitado especial. Especial. No sabía yo que era especial. Me siento muy especial. Total. Me recuerda a los episodios de Barrio Sésamo cuando era pequeño. Decía, tú eres una persona muy especial. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y ya tenemos un clásico de esta casa, Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con Iván y con Víctor. ¿Qué quieres que te diga? Oye, no ¿has hecho spoiler? Lo he contado en casa. Digo, ¿a que no sabéis con quién voy a la tertulia? Pues el spoiler, Víctor Sánchez del Real, consultor y profesor de comunicación. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí indignado, porque que venga aquí un familiar de Ábalos, porque tú sabes que en redes ya se ha comentado que el tatarabuelo de Iván, no me digas, Los Monteros, eso no lo sabía yo, sacó a bailar en un baile del pueblo a una chica que luego resultó ser la abuela del que le vendió el Peugeot a Ábalos. Eso que el famoso Peugeot. Por algún sitio me caía. Ya me tenía que caer. Buenos días y me encanta estar. Pero es que, fíjate, hoy, esta mañana leía a un dizque periodista de investigación, que es Ernesto de Kaiser, sí, diciendo... ¡Madre Dios! El Sino diciendo... le dirigió la tesis doctoral a Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, se la dirigió a Gabriel Rodríguez Ramos... Le digo, tío, pero si esto es información pública, si te vas a Dialnet y aparecen todas las tesis doctorales, directores de tesis, en el tribunal de la tesis, donde está la hermana política de Teresa Rivera también. Es decir, puestos a ser periodista de investigación, coño, por lo menos investiga algo que tenga sentido. Yo, lo de periodista de investigación, mira, ni periodista ni de investigación. Ahora estamos en tiempo de voceros, en tiempo de propagandistas, que es lo que abunda, por desgracia, en el ámbito de la prensa española. Pero hay honrosas excepciones. Bueno, señores, hoy vamos a hablar, tenemos muchas cosas que comentar sobre un tema en concreto, que es esa entrada en la cárcel de José Luis Ábalos y Koldo García, que se produjo el pasado jueves. Y el tema, hoy vamos a hablar, más que de política, vamos a hablar de la mafia. Atentos, please. Y digo atentos porque hay muchas cosas que comentar de esta maravillosa película que nos ha enseñado tanto sobre cómo funcionan las organizaciones criminales por dentro, pero que también es equiparable a cómo funciona en algunas ocasiones la política por dentro, estas puñaladas traperas, estos trapos sucios, estos cantes, estas amenazas, el caballo, la cabeza de caballo en la habitación, en la cama de uno de los mafiosos. Bueno, estamos hablando... Cuando hablo de mafia, no lo hablo por hablar. Es que realmente aquí, señor José Luis Ábalos y Koldo García han entrado en la cárcel, en prisión provisional, entre otros delitos, por pertenecer a organización criminal. A José Luis Ábalos se le solicita por parte de Fiscalía Anticorrupción 24 años de cárcel por 4 delitos, como es el caso de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, por un solo caso, el caso Mascarillas. Y a Koldo García le piden 19 años de prisión. ¿Y por qué han entrado justo ahora a la cárcel? Porque después de la petición de cárcel por parte de la Fiscalía, hombre, con 24 años y 19, el juez, con toda la lógica del mundo, atisba, observa riesgo de fuga. Sobre todo si se tiene en cuenta que tanto Koldo como Ábalos podrían tener dinero guardado de su trama corrupta. Así que, de momento, duermen en prisión. Segunda noche. Iván. Bueno, en esa película que citas, que es El Padrino, que es una saga realmente, es una trilogía verdaderamente icónica, ¿no? Hay muchas frases que se pueden aplicar aquí, ¿no? Aquella de la familia es lo más importante. Entonces, estos han creado una familia paralela, una familia de una relación criminal desde el primer día, porque una de las cosas que hemos aprendido es que el primer día que toman posesión del gobierno ya estaban llamando a constructoras para empezar a preparar esta organización criminal en la que se buscaba obviamente financiación, a veces para el partido, pero muy frecuentemente para financiación propia, ¿no? Y la otra es la de ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, ¿no? Porque a partir de ahora, los que antes eran amigos, la banda del Peugeot, en su conjunto, todos menos uno han entrado en prisión
Y ese uno, que es precisamente el uno del gobierno, tiene que saber ahora si son amigos o enemigos. Sospecho que pasan a ser enemigos, porque claro, ahora él niega todo conocimiento, ¿no? Es decir, todos los que le llevaron al poder, todos los que generaron la trama, con todas las trampas que hizo también Pedro Sánchez, que no se nos olvide que es un tío que hizo trampas a su propio partido, que apareció como secretario general gracias a votos con urnas que se habían rellenado detrás de una cortina, que el propio partido quiso tapar el escándalo de dentro, ¿no? Claro, se gobierna, o sea, si en el fútbol se juega como se entrena, pues en política se gobierna como se hace oposición o como se hace política interna, ¿no? Es un tío que hace trampas desde el principio con una banda criminal al lado, pues ya sabes que cuando va a llegar a gobernar va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que queda por destapar es hasta qué punto está involucrado el presidente del gobierno, que es obvio que está involucrado en gran medida, pero hay que entrar y investigar y conocer los detalles. 3 de 4. La banda del Peugeot, en ese Peugeot iban 4 personas, 3 ya han entrado en prisión, Santos Cerdán, Koldo García, José Luis Ábalos, y queda el director de orquesta, el jefe y el dueño del Peugeot, que es Pedro Sánchez. Vivimos absolutamente acontecimientos inéditos en la democracia española. Es la primera vez que entran ya no uno, sino 2 secretarios de organización en la cárcel, el primer diputado en activo que entra en prisión, el primer fiscal general del Estado condenado, vamos de hito en hito. Bueno, hay una conspiración de la fachosfera. Todo es culpa de los jueces y los periódicos. Y tal, los jueces fachas que heredan los puestos, etc. Fíjate, yo creo que la consecuencia más interesante que se está produciendo es esa separación paulatina de los socios de gobierno del propio gobierno. Es decir, ya el PNV empieza a decir, oye, en fin, bueno, esto vamos a verlo con cuidado. Junts ya ha roto amarras y yo creo que lo que estamos es en un escenario de próxima convocatoria de elecciones, porque va a llegar un momento que va a ser absolutamente insostenible. ¿Tú ya estás viendo, Hermenegildo, la posibilidad de convocatoria adelantada? Sí, yo creo que sí, o convocatoria adelantada o moción de censura pactada, si esto va pactada para convocatoria inmediata de elecciones. Es decir, el único pero es que Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para mantenerse, porque sabe que si hay convocatoria de elecciones tiene el riesgo de perderlas, y si tiene el riesgo de perderlas, pues también existe el riesgo de que sea el cuarto que si forma parte de una organización criminal, pues entre en la cárcel. Víctor. A ver, es complicado porque estamos en una situación que es una combinación del famoso chiste aquel del que iba al dentista y metía su mano por debajo de la bata y decía no nos haremos daño, ¿verdad? Con la fila de elefantes, que ya sabéis cómo van agarrando las trompas al que va adelante. Están todos agarrados los unos a los otros de tal manera que es muy difícil romper esa tensión que puede llevar a que la ruptura lleve a que se desvelen datos adicionales sobre el partido de al lado. Esta es una cadena de estar los unos enganchados a los otros, y entonces, pero internamente en los partidos, es decir, Ábalos no suelta cosas del otro porque el otro puede soltar más cosas de él. Tengamos en cuenta que Ábalos se le está investigando por las mascarillas. Solo es uno de los casos, hay más. Nos falta el haber sido el ministro plenipotenciario del famoso, lo que nosotros tenemos una edad, del MOPU, ¿no? El Ministerio de Obra Pública, el pedazo de ministerio. Pero es más, estamos hablando de un señor que lleva en Valencia desde el año 99 en puestos y cargos de responsabilidad, que jamás ha investigado nada del crecimiento del PSOE, de su mano, máximo responsable en Valencia. Es decir, nos queda todavía un montón de capas. Y en todas esas capas, Ábalos sabe que si él cuenta de otro, otro puede contar de él, con lo cual se puede crear una bola de nieve sucia bastante desagradable. Y esto lo mismo afecta a los partidos. Es decir, Junts no deja caer al PSOE porque el PSOE le puede enganchar algo a Junts. A su vez, el PNV hace como que se aleja, pero no se puede alejar. Entonces es una combinación de intereses cruzados. Bueno, simplemente recordar, Víctor, el PNV ha salido en esta trama de corrupción con empresas intermediarias, Santos Cerdán de por medio. Y más va a salir, y ahora que se están llevando, ahora que le han logrado levantar a los húngaros y sus socios españoles el tema de Talgo, y se han logrado llevar Talgo, que es una operación de la que se ha hablado muy poco en este país, en el que el gobierno le ha regalado. Mira, también te digo una cosa, entre que se lo lleven los húngaros y los comisionistas que tienen en España, yo prefiero casi que se lo lleven del PNV, que al final les duele mucho, pero son españoles, ¿vale? Entonces, hombre, los comisionistas de España también son españoles. Son españoles. Sí, pero la compañía hubiera quedado en manos de una figura externa, y además intermediadamente a través de esto en manos de Putin, que esto es importante. Pero a lo que voy, el PNV lo que está ahora mismo es muy preocupado de perder lo poco que le queda, que es
alcanzar algo de poder económico, ¿vale? Ya que no lo va a tener político porque tiene los días contados. Los días contados en política. Entonces, repito, si se quedan con esa imagen de estar los unos agarrados a los otros, es muy difícil que uno deje caer al otro porque te puede arrastrar o te puede hacer daño tirando de donde tira debajo de la bata. Fijaos, estamos hablando de José Luis Ábalos. A mí me parece ciertamente relevante la caída de Ábalos, porque Ábalos, hay que recordarlo, lo era todo en el Partido Socialista. Era la mano derecha de Sánchez. No solo la mano derecha, fue el hacedor de Sánchez. Cuando Sánchez es expulsado del Partido Socialista, se agarra sobre todo a Ábalos, y Ábalos impulsa su carrera, su campaña. Precisamente comentábamos antes esa ruta por media España, por todas las sedes del PSOE para recabar el voto de los militantes. Es en compañía fundamentalmente de Ábalos. Tanto es así que llegan después a acordar esa moción de censura. ¿Y quién defiende la moción de censura en el Congreso? José Luis Ábalos. Si esta Cámara hoy no reacciona, ¿qué vamos a decir cuando lleguen todas estas sentencias? ¿Qué mensaje estamos mandando a los profesionales de la justicia, a los que trabajan con rigor e independencia, si esta Cámara de representación popular no es capaz de reaccionar? Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Lo decía José Luis Ábalos, que está metido hasta el cornejal con todos los casos de corrupción, comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Por cierto, importante esto. Qué indecencia enriquecerse de forma ilegal desde la política mediante la compra de material sanitario, aprovechando una crisis sanitaria, una pandemia global donde, que sepamos, murieron cerca de 150.000 españoles. Es que el grado de vergüenza es brutal. Hay dos cosas que creo que es bueno recordar. Una es esta que dices, ¿no? El grado de indecencia es brutal. Llegar a comisionar sobre eso me parece una cosa increíble. Y es indecente en todo. El contenido que estamos escuchando, visto hoy, es indecente en todo, ¿no? Pero la otra cosa que hay que recordar, y haces bien en traer aquí, que fue él quien defendió la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Recordemos que Pedro Sánchez no era diputado. Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno que llega a ser designado como tal sin haber sido diputado en la legislatura de ese momento, contemporánea, y además sin haber sido ni siquiera candidato en las elecciones anteriores, ¿no? Pero lo digo porque Ábalos era una figura muy importante. Es muy fácil que ahora hagamos la caricatura de que era una especie de tío impresentable de Valencia, que parece Torrente. Además creo que es de Torrent, si no me equivoco. Y entonces la caricatura de que es Torrente, de que se anda con mujeres, cosas... En fin. Pero no olvidemos que Ábalos ha sido una figura central en el Partido Socialista y en el grupo parlamentario, y además no tonto, sino bastante avezado, ¿no? Yo tenía cerca un diputado de otro grupo parlamentario cuando estaba en el Congreso que me decía, mira, el PSOE es como la FP de la política. Es decir, aquí no hay gente con mucha formación, no hay gente con mucha experiencia, pero tú tiras un lápiz al grupo parlamentario, lo coge cualquiera y debate sobre casi cualquier cosa, ¿no? Ábalos era un parlamentario que tenía, por supuesto, enorme apoyo dentro del grupo. Quiero recordar que la primera vez que una diputada fue dentro del grupo parlamentario de Vox, la portavoz adjunta, que le empezó a preguntar por casos de comisiones y posible corrupción, se le dio un sonoro y encendido aplauso de varios minutos cuando respondió Ábalos un miércoles en sesión de control. Las sesiones de control son muy rápidas. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Aquí no, aquí se paró. La presidenta del Congreso tuvo que parar porque estuvieron aplaudiéndole en pie durante 4 o 5 minutos. Una cosa como si hubiera cantado Julio Iglesias en Valencia en los años 90. O sea, una cosa apoteósica, ¿no? Todo el mundo aplaudiéndole, porque era una figura muy relevante, además de ser secretario de organización, que también lo fue Santos Cerdán, pero nunca fue tan relevante como parlamentario, como líder en el grupo. Total. Insisto, Ábalos era una figura muy querida, muy respetada, muy seguida, muy identificada con el Partido Socialista de Sánchez, pero muy identificada y muy representativa. No era un pringao o un Torrente que pasaba por ahí. Era una figura central, representativa del Partido Socialista, sobre todo de este Partido Socialista. Y si cae, como os parece que va a caer, esto es una enmienda
perdón, es una enmienda de totalidad al Partido Socialista y sería causa más que suficiente para que dimitieran todos en bloque, no el presidente, el grupo parlamentario entero y se fuera a su casa. Es que además Ábalos es muy de la escuela Sánchez, precisamente por este tipo de declaraciones. Conviene recordar un poco la historia, ¿no? Que Ábalos defendiera la moción de censura y con ese desparpajo, con ese cuajo de hablar de la corrupción del Partido Popular, de hablar de decencia y de ejemplaridad por parte del Partido Socialista, cuando, según la investigación que está en curso por parte de la Guardia Civil, esta gente, nada más llegar al poder, a los 3 días ya estaba montando el tinglao. O sea, absolutamente increíble, Hermenegildo. Bueno, es que es mucho peor. Es decir, el pretexto para la moción de censura fue una cita, un obiter dicta en una sentencia donde de pasada se hacía referencia al Partido Popular como presunto beneficiario a título lucrativo del resultado de la corrupción. Y eso fue lo que sirvió de asidero para que todos se concentraran en torno a la moción de censura del Partido Socialista y Pedro Sánchez accediera al gobierno. Es verdad que Ábalos hizo su papel, pero bueno, es que representa un papel, si es que da igual, sí. Si es que es un relato, si es que no estamos en un problema de coherencia o de verdad o no verdad, sino es que da igual. Si yo puedo utilizar la corrupción ajena en mi beneficio, va a seguir siendo corrupción, porque lo que estoy haciendo es perpetuar esa estructura. El problema no está en que haya... Lo indecente está en que haya habido una centralización de compra de mascarillas. Lo indecente está en que no se haya dejado a los empresarios organizar el suministro de mascarillas y que por decreto ley se dijera, aquí todas las mascarillas las compro yo. Ahí es donde está la indecencia. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que con esa centralización, con esa compra centralizada, era mucho más fácil generar comisiones para el partido o para los que intervenían. Está la comisión, que es la del partido, y luego está la comisión sobre la comisión, que es la comisión que yo le cobro al partido por ser comisionista del partido. Es que a veces nos olvidamos, Hermenegildo, pero yo que recuerdo vivamente esa negra, ese negro episodio de la historia de España, absolutamente dramático, con la gente muriéndose en los hospitales, los servicios sanitarios colapsados. El gobierno no solo prohibió a todas las administraciones comprar material sanitario por su cuenta. Hay que recordar las semanas previas al decreto de emergencia, de la declaración de emergencia nacional. El gobierno había negado la existencia de la pandemia, se celebró el 8M a pesar de que tenían ya datos fehacientes de que venía la que venía. No solo le quitaron las competencias al resto de administraciones para poder comprar material sanitario y lo centralizó en un Ministerio de Sanidad que no tenía personal, Salvador Illa, que no sabía nada, que no tenía recursos, con Salvador Illa a la cabeza, sino, acuérdate, Hermenegildo, pusieron en marcha y aprobaron un decreto por el cual el gobierno podía confiscar todo el material sanitario. Con lo cual, evidentemente, ¿qué pasó? Pues que se redujo la producción de todo tipo de material para protegerse. O sea, fue absolutamente dantesco. Y mientras tanto, sin controles, porque para poder comprar mascarillas en China y poder agilizar la compra de material, no había controles a la hora de contratar. No existía ley de contratos del Estado. Exacto. ¿Qué hacían los políticos? ¿Qué hacían las administraciones? Otorgar a dedo. Pero claro, tú podías otorgar a dedo legalmente, porque se podía, era algo extraordinario. Lo que no podías era cobrar comisiones ilegales por detrás. Claro, además... Primero, recordemos que el Ministerio de Sanidad en España no es nada. El Ministerio de Sanidad es el Ministerio de Sanidad de Ceuta Melilla. Nada, totalmente. Nada excepto una cosa, que es esto. Es esto. La única para que tienes para pandemias. Entonces le vino una avalancha para un ministerio que en realidad es muy finito, muy estrecho y que lo único que es se supone hacer prevención de grandes cosas contra el cáncer, que es muy loable, o que no fumemos, ¿no? Eso es a lo que se dedica. Eso es el Ministerio de Sanidad, es muy, 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 muy pequeño porque el resto está en manos de los transferidos. Vale. En ese momento tiene cierta lógica que un ministerio más enjundia recoja una situación de emergencia. ¿Ese quién debería haber sido? ¿Quién está preparado para las emergencias? Debería haber sido el Ministerio de Defensa. Lo hemos dicho aquí. Yo lo he dicho aquí y tengo muchísima relación familiar con la sanidad militar. Los hospitales de campaña de la sanidad militar estuvieron preparados desde el día -30, porque estaba ya preparada la sanidad militar para una situación, es que tienen toda la preparación en EBQ y lo que venga, ¿vale? Para guerra química, bacteriológica y nuclear, y no se utilizaron en ningún momento.
Es decir, imagínate que en una situación de catástrofe, no se utiliza al especialista en catástrofe. Y se fue al especialista en grandes planes a largo plazo. En nada. Que es el que yo diría prevención. el famoso, el MOPU. ¿Vale? Que además, ¿qué pasa en el mundo de las grandes obras, etcétera? Pues que hay una cierta cultura, ¿no? Hay una cierta cultura. Otro tema que abrirá pronto es que ya le han dado acceso en Acciona, me lo confirmaban ayer, Acciona ya le ha dado acceso a todos sus sistemas para que entre la parte judicial y mire a ver qué ha pasado ahí. Y Acciona, no quiero mencionar solo una compañía, son muchas las que pueden estar involucradas porque es un modus operandi en la gran obra. Entonces, ¿dónde lo metemos? El ministerio más gordo, donde hay mucha más tradición de coimas, donde hay mucha más tradición de comisiones. Transportes. Y donde... Transportes, exacto. Entonces, aquí también lo conté hace un par de semanas, el hecho de que había mascarillas donadas por las grandes multinacionales de producción de material sanitario, porque lo conozco personalmente a uno de los responsables, y salieron de España, se lo llevaron a otro país, porque esa donación gratuita a España no se admitieron las donaciones. ¿Por qué? Porque merecía más. Porque no hay comisión. Y claro. lo tercero que me parece más importante, lo que ves, además de la inmoralidad de cobrar comisiones en general, de cobrarlas en medio de una circunstancia, esto además llevó a que nos llevaron a un estado de alarma, en realidad de excepción, y alargaron la utilidad de estas mascarillas y de estas malas prácticas más tiempo. ¿Por qué? Porque era un negocio, porque en lugar de comprar mascarillas una vez y tener comisión una vez, oye, si lo puedo tener durante 2 años, y por eso España es el lugar donde más tiempo han estado las mascarillas. ¿Por qué? Porque era el negocio padre. Ojo, y no me quiero quedar solo en las mascarillas, igual que me he ido antes a Valencia, me voy a todos los demás temas que no han salido todavía, que son los test, que son los respiradores, que son todo tipo de materiales adicionales, de transporte también. Vacunas. ¿Vale? Vacunas, etcétera, 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 que eso es... Entonces, nos podemos ir a los lados y nos podemos ir tiempo atrás, porque yo reitero, aquí nadie, y a ver si los equipos jurídicos de los partidos de la presunta oposición, en este caso del PP, que están un poquito relajaditos, el área jurídica y el área jurídica más intensa, en este caso de Vox, que en lugar de ponerse a hacer el imbécil siguiendo a cuentas en redes sociales que se dedican a maltratar a la gente, que se dediquen a mirar a Ábalos desde el año 99 hasta ahora, al PSOE, porque, y termino, Ábalos es el PSOE profundo, es el PSOE de toda la vida, es el PSOE de siempre, que también se enfrenta a un objeto político distinto y biológico, que es Pedro Sánchez, que es otra cosa, y eso podemos hablar. Fijaos, interesante esto que comentas, porque a mí es una de las dudas que me asaltan. ¿Por qué narices en España, a pesar de que... O sea, fuimos los últimos, o sea, llegamos tarde a la pandemia, fuimos de los últimos en aplicar medidas de prevención, no los últimos, porque digamos que en otros países la aplicaron más tarde, pero sí los más tardes en reaccionar, cuando ya era evidente que había un problema muy grave, porque en Italia se estaba muriendo la gente y Barajas estaba totalmente abierto. El virus en España entró por Barajas y aquí no se hizo nada durante semanas y se pudo haber aplicado medidas de prevención mucho antes para evitar lo que finalmente pasó. Una de las peores gestiones a nivel sanitario del mundo desarrollado y también gestión económica. Precisamente por eso España, la economía española cayó más de un 10% como consecuencia de la pandemia en el año 2020. Sino que después se prolongaron ese tipo de medidas excepcionales como el uso de mascarillas cuando la crisis sanitaria ya había terminado. ¿Había intereses económicos? Hombre, pues estamos viendo a la vista de la investigación que sí. Ojo que vuelven las mascarillas, ¿eh? Ah, sí, por que el tema esa es de la una gripe. tentación muy interesante. Bueno, simplemente... Es interés económico, interés de control social. Simplemente un comentario. Hemos escuchado a Ábalos defender la moción de censura contra Rajoy hablando de la corrupción, pero hablemos del número uno, del jefe. ¿Qué decía el jefe, el gran jefe, el number one, el puto amo, como lo llaman en el PSOE, Pedro Sánchez, en el año 2015, siendo secretario general del Partido Socialista? Atentos. Yo creo en la política decente, amigos y amigas. La política fundada en la ejemplaridad. Y como secretario general del Partido Socialista me exijo lo mismo que se exige a Antonio Miguel Carmona como socialista. La política debe ir 3 pasos por delante de la legalidad. Ser ejemplar no es solo cumplir la ley, sino hacer política desde la moralidad más autoexigente. Esto es maravilloso, esta frase. La política tiene que ir 3 pasos por delante de la justicia y si puede ser corriendo porque la justicia le va persiguiendo por detrás. Siempre 3 pasos por detrás. En eso no nos ha mentido. Cuando Alsina decía, ¿por qué nos ha mentido tanto, presidente? No ha mentido. Lo que pasa es que no estábamos entendiendo lo que nos decía. La política siempre va corriendo 3 pasos por delante de la justicia. Claro que sí, es verdad. Es terrible, pero es que este es Pedro Sánchez, que yo creo que ha creado, como decíamos antes, ha creado escuela. Es decir, esto
comentábamos estas últimas horas, ¿no? No es que, creo que ha sido Feijóo el que lo ha dicho, no es que Ábalos haya entrado en la cárcel, es que el sanchismo ha entrado en la cárcel. Es que no son militantes de segunda, como bien comentabas tú, Iván. Ahora el gobierno, como suele pasar también en las organizaciones criminales, ¿no? Te cogen a uno y ya, bueno, apestado, a este lo retiramos o lo liquidamos. Pero es que lo eran todo en el Partido Socialista, absolutamente todo. Pero fíjate, hay una diferencia entre la mafia, porque claro, la mafia tiene una estética y tiene un código de honor y tiene una manera de funcionar mucho más, ¿no? Es verdad. Los ladrones son gente honrada. Y tienes la famosa ley de la omertá, ¿no? Es decir, oye, tú te callas, nosotros vamos a proteger a tu familia, no te preocupes, no les va a faltar absolutamente de nada. Suicídate en prisión, tómate esta pastilla. Claro, y tal. Nos ocuparemos tu familia. Sí, nos ocuparemos. No, pero hay que decir que decir, oye, que decir las cosas, no comparemos una cosa que hay que decir que tiene su tradición y además hacen películas con una calidad notable y se escriben novelas muy buenas y con esto que es mucho más chusco. Pero más allá de lo que puede ser un análisis de brocha gorda, a mí hay algo que me fascina en la manera en que el Partido Socialista maneja el relato. Es decir, si te fijas, ahora mismo estamos hablando de Ábalos. Y todo el mundo habla de Ábalos. Y ellos hablan de Ábalos como si se fuera alguien el octavo pasajero. Es decir, se me ha colado aquí en la nave espacial y ya está en la cárcel. Y yo he sido el primero en luchar contra la corrupción. Es decir, al final, si tú piensas, si yo pongo a Ábalos, pongo a Santos Cerdán y pongo nombre y apellidos y digo, es que fíjense ustedes, con nosotros van a la cárcel, ¿no? Bueno, esa es la campaña. Esa es la campaña. Lo que están la haciendo, campaña ahora mismo, y además es que lo ves en las redes sociales y el equipo de opinión sincronizada va todo en ese sentido. Es decir, esto ha sido una gente que nos ha hecho muchísimo daño al partido porque son aliados de la fachosfera y quieren pervertir el gobierno más progresista de la historia de España. Y al final lo que estás haciendo también es otra cosa que es muy importante, que es polarizar y conseguir aglutinar en torno a Pedro Sánchez todo el rechazo que puede haber a una alternativa. Pero y eso les que ellos hagan su trabajo es lo normal. Bueno, claro, pero y es lo que hacen los muy otros bien. no hacen... Estoy de acuerdo. Es el tema que hay del otro lado. ¿Quién está capitalizando esto? ¿Quién está dando una explicación concreta, con una visión alternativa, ilusionante, que genere optimismo, que den ganas de ir a... Pero Iván, ellos hacen su trabajo, claro. Lo malo es que el otro lado no se Iván, hace. La pregunta es, ¿por qué no hacen el trabajo en el otro lado? No porque no el análisis de no están haciendo su trabajo, que eso es perfecto. La pregunta interesante es, ¿por qué no se está haciendo el análisis del otro lado? ¿Porque no quieren o porque no tienen la capacidad para hacerlo? Porque lo que sí es cierto es que el PSOE lo está haciendo extraordinariamente bien. A pesar de todos estos escándalos mayúsculos, absolutamente acorralado el Partido Socialista por casos de corrupción y, sin embargo, al relato, porque la política es relato, no nos olvidemos. Manuel, hay que darle contrarrelato. Una pregunta. ¿Por qué no han aprovechado la entrada de Ábalos y Koldo para anunciar una moción de censura, aunque se pierda? Sí. Ahora entraremos en eso, porque antes de entrar en las posibles consecuencias políticas, moción de censura, adelanto electoral, hay que abordar un segundo episodio, que es el cante. El cante. Porque ahora empieza la jugada de verdad. En la cárcel, ¿verdad? Las noches son frías y amargas y algunos lo pasan realmente mal. La llorera de la primera noche. Sí. De hecho, además, tienes tanto tiempo libre que eso te permite reflexionar. Y a veces sacar conclusiones. ¿Quién sabe? En todo caso, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema, pero antes, una recomendación esta Navidad. No te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 325 €, IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si eres socio del Club Libertad Digital. Por 310 € podrás disfrutar de todos estos productos. Atención, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos, una vela de chorizo y de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo, botella de vino tinto Aljibes, cava riojano Brut Natur de Benito Escudero, botella de vermut artesano reserva de Garnacha Becker, botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero, cuña de queso de cabra con pimentón y cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal, tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo, Rovira e Hijos. No espere más y reserve la suya en el 984 10 28, 984 10 28, unidades limitadas.
Solo 325 euros, 310 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984 10 28. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música que suena en el programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera. Y estamos hablando de música, vamos a hablar de música porque Ábalos, como decíamos antes, ha pasado su segunda noche en prisión. Por cierto, está compartiendo celda con Koldo García. Han decidido, la primera noche la pasaron juntos, luego les han permitido escoger si querían celda individual o querían seguir compartiendo celda, y han decidido seguir durmiendo juntos, a pesar de que, según la información publicada, Koldo, al menos la primera noche, no ha pegado ojo, porque parece ser que Ábalos tiene una forma de roncar bastante particular. Así que ha dormido poco, pero bueno, ahí están los dos en amor y compañía. Pero la cuestión, ¿qué es lo relevante? Que la partida de verdad, la partida crucial en todo este tema de corrupción relacionado con el PSOE, comienza ahora. Porque, como digo, hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor en la cárcel. Yo creo que Koldo García se va a hacer bastante bien al ambiente penitenciario. El que no lo va a pasar del todo bien es Ábalos, que ya están diciendo su entorno cercano que está depresivo, está decaído, lo está pasando realmente mal. Y ahora es cuando empieza la partida de verdad. ¿Por qué? Porque todo apunta a que posiblemente cabe la posibilidad de que apuesten por una estrategia similar a la que ha hecho Víctor de Aldama, que es negociar con Fiscalía para intentar reducir las penas. Y esto tiene un nombre, también una vez más en el ámbito de la mafia, en el ámbito del AMPA, delincuencial. Se llama cantar la Traviata. Bueno, pues Ábalos y Koldo han empezado a cantar y ya han empezado a dejar algunas pistas. Por ejemplo, Ábalos ha dicho en una entrevista con OK Diario que Pedro Sánchez le confesó personalmente que se estaba produciendo una investigación secreta por parte de la Fiscalía Anticorrupción contra Koldo García, meses antes de que estallara el escándalo a la luz. Este es un caso ciertamente importante, porque estamos hablando de revelación de secretos, estamos hablando de proteger, en lugar de denunciarlo públicamente, proteger privadamente a un presunto delincuente, como es el caso de Koldo García. Ábalos también ha dicho, entre otras cosas, que la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, que vive en un pisito en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana, de 440 metros cuadrados que pagamos todos los españoles, pues que parece ser que no había sido utilizado correctamente, porque ese piso estaba específicamente reservado para la ministra y su familia más directa. Ahí lo dejó caer. Bueno, han empezado a mostrar la patita y sobre todo Ábalos, también la tercera filtración o la tercera pista, señala directamente a Begoña Gómez, que para mí es el gran talón de Aquiles de Sánchez. Y ha dicho, en este caso al periódico El Mundo, que debería investigarse el rescate de Europa, porque Begoña Gómez intercedió. Fue fundamental y se pudo aprovechar de ese rescate. Iván. Bueno, es que tiene toda pinta de que hay de nuevo actividad como mínimo delictiva, ¿no? Y claro, es imposible que el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, el secretario de organización de Sánchez, el segundo secretario de organización de Sánchez, el escolta de Sánchez, los que iban al prisión, todos delincuentes, menos él, ¿no? Es que... no se enteraba de nada, el como pobre. Decía uno que conozco, dice, joder, es la primera vez que veo una casa de putas donde la madame es una señorita, ¿no? Es decir, esto es que no puede ser. O sea, no puede ser. Entonces, esto acaba salpicando a Pedro Sánchez, como es obvio, ¿no? Lo que pasa es que eso es justamente lo que impide lo que Hermenegildo proponía, o yo creo que deseaba, que es que haya convocatoria de elecciones anticipadas. Es decir, eso es justamente el motivo por el que no puede ser, porque el momento que las convoque, si las pierde, pues pierde su posición de protección que le da a ser presidente de gobierno y su capacidad de influir. ¿Cómo? Pues nombrando fiscales, nombrando al fiscal general del Estado, fiscales generales del Estado que son cada vez más dependientes del propio presidente. O sea, cada vez que cae uno, cae dos delgado. No, pues que ponemos a uno que es todavía más dependiente. No, ahora cae, no, es que ahora ponemos otra que es todavía peor y más dependiente, ¿no? Claro, mientras él esté en posición de poder, está protegido o más protegido. Por eso no puede convocar elecciones. Otra cosa es que se le haga una moción de censura. Pero claro, es muy difícil que se haga porque ¿quiénes la van a apoyar? Aquellos que se han estado beneficiando del PSOE durante todos estos años. El PNV, que días después de aprobar los presupuestos de Rajoy se cambió de bando con esa alusión a la presunta corrupción del PP
es una sentencia que no tiene ningún sentido. Ahora que hay evidencias de corrupción sistémica del Partido Socialista, no de Ábalos, no del sanchismo, del Partido Socialista, y el PNV no pide que se haga una moción de censura. Por eso el PNV, porque tiene una inconsistencia interna y también casos de corrupción gravísimos de 30 años gobernando, o 40, o no sé cuántos ya en el País Vasco, no va, o parece que no va a apoyar una moción de censura, pero es evidente que era el camino, o que debería ser el camino para acabar con este gobierno. Y cualquier partido mínimamente decente debería apoyar una moción de censura, seguro, con la convocatoria, con la condición expresa de convocatoria de elecciones inmediatamente, porque es la única manera, no digo de limpiar, porque limpiar la política es muy difícil, pero por lo menos de aparentar un mínimo de decencia frente a la ciudadanía, y no son capaces de hacerlo. Fíjate, yo creo que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer con independencia de que el otro lo vaya a hacer de otra manera. Es decir, tú no puedes estar con el cálculo de si me va a salir o no me va a salir la moción de censura, porque voy a ver si Junts, si el PNV se suman o se dejan de sumar. Felipe González le planteó una moción de censura a Adolfo Suárez en su momento, sabiendo que no la iba a ganar. Pero ganó moralmente. No, claro que ganó moralmente, porque lo que haces es, primero, tú presentas a la gente una alternativa de gobierno, porque cuando tú haces una moción de censura, tú tienes que plantear un programa, es constructiva, no es simplemente decir que aquí hay una moción de censura con un programa alternativo. Segundo, retratas a toda la banda, porque dices, vamos a ver, ¿qué justificación va a dar el PNV para no apoyar una moción de censura cuyo objetivo es sacar del gobierno a un partido que está podrido de casos de corrupción hasta el punto de que 2 de sus secretarios de organización, uno ha pasado y otro está en la cárcel ahora mismo? Vas a retratar a Junts, que además tiene otro problema añadido si miramos el CIS catalán. Luego abordaremos ese tema, vamos a hablar después que de va a ese ser tema. importante. Pero tiene un problema que es su desaparición como partido político, como organización política, tal como lo hemos conocido. Entonces, al final del día tú dices, Partido Popular, ¿cuál es la única alternativa que tú tienes ahora mismo para hacer política? ¿Quedarte sentado esperando a ver si esto se pudre más? No, pégale una patada al árbol a ver si se caen todas las manzanas podridas. ¿Que no se van a caer todas las necesarias para llenar el cesto y que seas presidente del gobierno? Perfecto, pero tú vas a trasladar el mensaje de que en España funcionan las instituciones, de que un partido que está en la oposición hace oposición y que hay mecanismos constitucionales como la moción de censura que se utilizan justamente para censurar una acción de gobierno que se aparta de la ley y se aparta de la ortodoxia. Totalmente. Bueno, para abordar la entrada en la cárcel, en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, yo tenía un enorme interés en que contáramos con una de las mayores conocedoras de este escándalo mayúsculo de la política española. Se trata de Ketty Garat, adjunta al director de The Objective. ¿Qué tal, Ketty? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel Llamas? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Un placer que estés con nosotros. Hoy entrevistamos a Ketty Garat porque contigo, Ketty, empezó todo. Noviembre del año 2021. Ketty Garat, hasta entonces compañera de esta casa, Libertad Digital, aterriza en The Objective de la mano del nuevo director, Álvaro Nieto. Y la nueva cabecera se estrena con una exclusiva de alto impacto que muy posiblemente le habría supuesto, estoy convencido de ello, más de un premio periodístico fuera de España. Pero el problema es que estamos en España y lo único que recibió entonces fue un aluvión de críticas, ataques e incluso alguna que otra demanda por parte del gobierno y parte de la profesión periodística, que seguro que es lo que más le habrá dolido. La noticia en cuestión daba respuesta a una pregunta que por entonces hacía toda España. ¿Por qué narices Sánchez había echado a Ábalos del gobierno pocos meses antes, en julio del año 2021? Y Ketty despejó esa duda con el siguiente titular: Sánchez echó al ministro por su oscura doble vida. El resto de la historia ya la conocen, gracias también a la prensa libre independiente y a periodistas valientes como Ketty. Han pasado más de 4 años, Ketty, desde esa primera noticia. ¿Qué sentiste el jueves al ver que Ábalos entraba finalmente en prisión? Pues si te soy sincera, Manuel, emoción porque han sido 4 años muy duros, 4 años en los que quien estaba sentado en el banquillo no era José Luis Ábalos, sino Ketty Garat,
y The Objective y la redacción de ese periódico, que, como tú dices, se arriesgó publicando una noticia que no sé si nadie habría querido publicar, pero desde luego nadie había querido investigar. Y eso pues tuvo muchas consecuencias, entre ellas, como recordabas, una querella por el ámbito penal de José Luis Ábalos, que nos estuvo bueno, pues que se prolongó durante un periodo de 3 años y en el que teníamos nosotros que demostrar nuestra inocencia mientras seguíamos publicando información sobre la culpabilidad presunta, evidentemente, pero la culpabilidad de José Luis Ábalos. Quiero recordar que no fue una noticia, fueron 8 entregas. Lo digo porque se nos criticó mucho por ello en aquel momento. Y nos decían que estábamos queriendo dosificar, haciendo un espectáculo, intentando, bueno, pues hacer un show, ¿no?, con una gota malaya que básicamente nos servía para hacer la plataforma de lanzamiento del periódico. Eran 8 entregas porque era tanta la información que teníamos que la teníamos que dividir en varias entregas, y porque no era uno solo el motivo de la salida de Ábalos del gobierno, eran varios. Entonces hablamos de la prostitución, hablamos de la vida disoluta, de la vida oscura, caótica, pero es que hablamos también de todo lo que se está hablando hoy, 4 años después, en 2025. No todo, evidentemente. Nosotros no nos anticipamos a todo lo que se está conociendo porque nadie podría hacerlo, nadie tiene esa capacidad y estaríamos hablando más de adivinos que de periodistas. Pero sí hablamos, por ejemplo, del cese del gerente, de las facturas manipuladas, de los gastos elevados, hablamos del cambio en el sistema de facturación de Ferraz, hablamos de los viajes a República Dominicana, a Guinea Ecuatorial, a 10 países de América Latina a los que Ábalos viajó, y nos lo confesó él mismo, además, en apenas 2 meses tras su salida del gobierno, bueno, pues para hacer negocios con José Luis Ábalos, recados, nos decía él, y de todo eso, de aquellos polvos, estos lodos, o habría que decir de aquellos polvos, el posterior ciclo del fango, porque eso es lo que motivó precisamente ese ciclo del fango, que básicamente estaba y tenía su epicentro en Moncloa, y nuestro periódico fue o estuvo durante todo ese tiempo en la diana. Y esto yo creo que habrá que hacer una reflexión serena sobre cómo, hasta qué punto se ha comportado la cloaca política y la cloaca mediática durante este tiempo. Eso totalmente cierto. Para fango, ese precisamente, el fango político y el fango mediático. Y como bien comentas, no solo fue una noticia, esa fue la primera noticia de otras muchas que vinieron después. Y ahora, Ketty, ¿qué? ¿Cómo crees que afrontará Ábalos, en primer lugar, la cárcel? Porque no todo el mundo reacciona igual. Dicen gente que conoce a Ábalos, su entorno cercano, que bueno, que lo puede pasar realmente mal en prisión. Bueno, sí, yo creo que Ábalos tiene un problema serio de adicciones que va a hacer que durante la cárcel pase una temporada muy compleja. Pero en cualquier caso, José Luis Ábalos, fíjate, a mí, yo recuerdo una frase que me dijeron en su día, que era: Ábalos es un animal político y mediático, y por eso nos duele que haya traicionado los valores socialistas. Ábalos es el más brillante de todos. Esto hay que decirlo. Y Ábalos en muchos momentos había gente que decía que era el presidente en la sombra, o sea, que no es que hablara de tú a tú con Pedro Sánchez, sino que Pedro Sánchez no hacía un paso sin llamar 20 veces a José Luis Ábalos. Con esto lo que quiero decir es que no subestimemos a José Luis Ábalos, porque yo creo que la guerra acaba de empezar, ahora empieza una fase decisiva. Ábalos no está rematado, está muerto políticamente, pero aún puede matar al otro bando. Y yo creo que vamos a ese escenario. Ayer una persona del PSOE me decía: esto es la guerra. Y yo creo que sí, estamos entrando en la fase más cruenta de la guerra, y esa fase suele ser la decisiva. Creo que José Luis Ábalos va a morir matando, como dijo precisamente su mujer Carolina Perles en una entrevista en televisión, y como nos dijo ella a nosotros cuando la entrevistamos justo el mismo día en el que se estrenaba precisamente ese programa de televisión en el mes de septiembre. Precisamente por eso, las últimas informaciones, entre otras una noticia tuya, firmada por ti, donde explicas perfectamente que hay un estado
una sensación de pánico, de gran miedo, tanto en Ferraz como en Moncloa. Concretamente, titulas, Ketty, en una de tus últimas informaciones, Ábalos le ha quitado la anilla a la granada. ¿Cuál es la granada? La frase es grandiosa. Bueno, yo creo que hay varias granadas, ¿eh? Yo creo que aquí se comentó mucho una frase que me hicieron en una entrevista hace ya un tiempo, que yo dije que había 4 bombas, ¿no? Y esto se viralizó y todo el mundo, ¿dónde están las bombas? Yo creo que esto es la franja de Gaza. O sea, ya puestos a hablar de bombas, o vamos de Hiroshima consecutivo en Hiroshima, ¿no? Porque, bombas superlativas. Oye, desde la financiación irregular del PSOE, que lo acabaremos viendo, hasta todos los vínculos que tiene precisamente personajes de este gobierno con el régimen de Maduro y con la trama del petróleo, que eso lo veremos más tarde, pero lo veremos, porque es verdad que las tramas de hidrocarburos o los casos de hidrocarburos suelen demorarse o prolongarse en el tiempo durante 10 años en la Audiencia Nacional, porque son tramas con entramados societarios muy complejos y por lo tanto eso tardará algo más, hasta los amaños de obra pública, pasando por decenas de irregularidades y de corruptelas que estamos viendo, como por ejemplo, y esta es la parte que a mí más me interesa en el corto plazo, el rescate de Europa. Porque el gobierno nos ha vendido de manera reiterada que el rescate de Europa se hizo bien, que fue legal, y que miremos los papeles que están encima de la mesa, que están en regla. Y lo que hay que mirar es debajo de la mesa, no encima. Y debajo de la mesa, evidentemente, hay muchas evidencias y muchos indicios de que aquí alguien se llevó algo a cambio de ese rescate de Europa. Y eso es lo que yo creo que en algún momento se han resistido, pero se acabará judicializando. Y por eso la referencia de José Luis Ábalos a Begoña Gómez es una referencia crucial y es una auténtica bomba de relojería. Esa es una de las granadas, pero esa granada es gorda, porque el talón de Aquiles de Pedro Sánchez es Begoña Gómez. Y porque yo creo que su permanencia depende de eso. Yo dije en aquel momento con lo de las 4 bombas que debería de dimitir o que creo que dimitiría si explotara alguna. Yo creo que si se produjera una investigación sobre Europa y realmente se demuestra aquello que dijo la UCO en un informe, ¿te acuerdas?, en el que deslizó que había una llamada en agosto de 2020 cuando se estaba negociando precisamente el rescate de Europa, que finalmente se aprobó en el mes de noviembre, pero en ese mes de agosto de 2020, cuando le pagan a Ábalos las vacaciones en Marbella, que también adelantó The Objective, hay una conversación entre Koldo García y Víctor de Aldama, en la que Víctor de Aldama dice básicamente que Javier Hidalgo está desesperado y que va a llamar a Begoña. Bueno, pues esa llamada a mí me consta que se produjo. Y quien acaba de confirmar que se produjo es José Luis Ábalos. Pero esa llamada no la había confirmado la UCO. La UCO había dejado votando, ya digo, en ese informe, hace unos meses, casi un año, que este mensaje apuntaba a que había una conversación entre Begoña Gómez para mediar y para desbloquear esa negociación del rescate. Lo que ahora dice José Luis Ábalos es que esa llamada existe y, por lo tanto, presuntamente se podría iniciar una investigación judicial sobre un presunto delito de tráfico de influencias por parte de Begoña Gómez y por parte de su esposo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Con lo cual, si esa investigación se abriera, esto podría derivar en una nueva imputación de Begoña Gómez, la 6ª, y una imputación también del presidente del gobierno. Con lo cual, yo creo que la cosa está alcanzando ahora un nuevo nivel o una nueva fase muy interesante respecto a todas esas cosas que llevamos sabiendo desde hace un tiempo. Muchas de ellas las hemos publicado porque creo que aquí hay que hacer un canto a la libertad y al periodismo libre, que es uno de los contrapoderes de la democracia, pero hay otras a las que no podemos llegar los medios de comunicación porque no tenemos los instrumentos, por mucho que tengamos la voluntad. Y a veces escuchamos cosas pero no se pueden publicar porque no se pueden confirmar. Y a donde no llega la prensa, llega la UCO. Y a donde no llega la prensa, llegan los jueces. Eso es un Estado de Derecho. Esto es muy importante lo que comentas. Me quedo con ese titular, esa afirmación. Begoña Gómez es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Evidentemente,
tú no puedes cometer un delito de tráfico de influencias si no te amparas en un funcionario o en un cargo público que es el que facilita precisamente el tráfico de influencias. De tal forma que, como bien comenta Ábalos, señaló directamente a Begoña Gómez. Hay que investigar el rescate de Air Europa con la intermediación de Begoña Gómez, porque ahí hay mucha tela que cortar. Para terminar, Ketty, esta semana habéis denunciado en vuestro periódico el robo del ordenador de vuestro director, de Álvaro Nieto, por parte de un rumano. Parece ser que se trata de un encargo. ¿De quién sospecháis? Bueno, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna porque ya te digo que cuando... El periodista nunca es la noticia, o no deberíamos de serlo, Manuel, pero yo siempre digo que estos 4 años han sido muy duros y habrá que contar alguna cosa en algún momento, pero hay cosas que no se cuentan, pero es evidente que aquí ha habido un entramado criminal, y yo siempre lo he dicho, que se ha dedicado a intentar amedrentar a la prensa. Y ese entramado tiene muchas caras. Pues en ocasiones es un José Luis Ábalos que te lleva a los tribunales durante 3 años, en ocasiones es un ministro del Gobierno que se dedica a meternos miedo y a amedrentarnos, llamándonos de ojete y cuestionando Óscar y dejando nuestro Puente. trabajo de manera reiterada. Evidentemente Óscar Puente, el Demóstenes de este Gobierno, y en otras ocasiones pues son los brazos ejecutores, es decir, bueno, pues otro tipo de perfiles que se dedican a meter miedo de otras maneras, y esas cosas suceden. Al periodista siempre se le intenta meter miedo, y esto es algo muy viejo y muy antiguo, y el periodista a veces tiene miedo. Por eso cuando se dice o se alaba al periodismo valiente, el periodismo valiente no es el que no tiene miedo, claro que todos tenemos miedo. El periodista valiente o el periodismo valiente y los directores de medios valientes son los que, pese al miedo, publican. Sí, Eso es el periodismo valiente, y por eso tiene valor la valentía, valga la redundancia. Pues... y evidentemente yo, esto que ha sucedido, a mí personalmente cuando sucedió, no estaba en la redacción en ese momento, no me sorprendió, y no me sorprendió por algo, porque estos últimos 4 años han sido muy duros. Ketty Garat, adjunta al director de Objective, muchísimas gracias, fuerte abrazo y una vez más, enhorabuena por vuestro excelente trabajo. Y gracias, felicidades Ketty. a Ketty. Felicidades, Ketty. Muchísimas gracias a ti, porque ha habido pocos medios de comunicación, desde luego no esperaba menos del que fue mi casa durante 15 años, que nos hayan apoyado y no nos hayan cuestionado en este tiempo, y desde luego Libertad Digital y Radio, no en vano, es uno de los promotores de la libertad de prensa en este país. Ha estado ahí, con lo cual muchísimas gracias a ti y a esa casa. Gracias, Ketty, fuerte abrazo. Señores, terrible. Simplemente un comentario. Le roban el ordenador a Álvaro Nieto, finalmente lo recuperan pocas horas después a un rumano y la policía sospecha que se trata de un encargo. Pero recuerdo que no es el primer episodio. ¿Os acordáis cuando le pegaron 3 tiros al coche de Víctor de Aldama? Cuando entraron a robar en la casa de la exmujer de Ábalos. ¿Pero esto qué es, Iván? Oye, y a Lupe Sánchez, que es Y a colaboradora de Lupe, Objective, y a le Lupe. robaron el ordenador de verdad y se lo llevaron de su casa. Y se lo llevaron. No se llevaron nada más de su casa, solamente el ordenador. Y se lo llevaron y lo localizaron en Algeciras. A las pocas horas, ¿no? O sea, que esto es una campaña clarísimamente orquestada de intentar amedrentar, de intentar impedir que se investigue justamente donde se estaba avanzando más en la investigación. Y yo creo que sí, que hay que... además... Yo creo que has hecho muy... Fíjate, antes estuve a punto de mencionar a Ketty, pero no quería desviar la atención, pero Ketty, como ella misma ha indicado, ha sufrido durante estos años el acoso no solo de la izquierda, sino incluso las burlas de algunos compañeros de otros medios, que intentaban ridiculizarla. Que eso es lo peor de todo. Porque, o sea, dentro de tu propia profesión, bueno, la prensa, oye, tú puedes tener tu línea editorial, puedes defender a unos o a otros en función de la prensa. La prensa libre significa eso, cada uno tiene su línea editorial, medios privados, no públicos, que defienden sus intereses y sirven a su audiencia, siempre respetando las reglas básicas del periodismo, que debe ser, bueno, pues información veraz, información contrastable, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te sumes a la campaña de ataque, de desprestigio, de insulto por parte del poder político, lo cual ya es terrible. Pues yo me alegro muchísimo por Ketty, me alegro mucho por The Objective y en general me alegro mucho por el periodismo, porque es verdad
que si no es por el periodismo, estas cosas no se hubieran sabido. Todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que está por salir todavía del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de todo su entorno, no se hubiera sabido si no iba a ser por el periodismo. Lo que quiero insistir en lo que decíamos antes. Esto tiene que tener consecuencias. Este gobierno no va a dimitir, pero este gobierno merece una moción de censura. Y como decía Hermenegildo, que se retrate cada uno. El PNV, que si no quiere apoyar, que no lo apoye, y lo entiendo que no va a apoyar porque están muertos de miedo. No en vano, ya han perdido el liderazgo en el País Vasco a manos de Bildu. Recuerdo que Bildu ya tiene más diputados que el PNV. Todavía no gobiernan el País Vasco, pero ya tiene más diputados que el PNV. Y en una convocatoria electoral próxima, yo creo que la debacle de todos los partidos que han apoyado al PSOE puede ser tremenda. Víctor. Desde luego, un abrazo enorme a Ketty Garat, que se la ha jugado a su medio y a otros medios que se la están jugando y que sí están haciendo periodismo de investigación frente a eso que llaman de investigación y que es periodismo de filtración, que es una cosa muy distinta y se publica con muchas alaracas y es que están pasándose. Una filtración, curiosamente, que viene del poder político a los medios del régimen para sacar determinados trapos sucios. Es una indicación. Es una indicación. Una instrucción. Dos aspectos. Por un lado, todos estos procesos, o sea, a ver, que es un hecho que hay corrupción en el PSOE y que es sistémico en el PSOE y que son unos canallas, eso no está en discusión. Pero no dejemos de ver que también hay otras fuerzas, movimientos, vectores, no necesariamente españoles, que también están aprovechando esta situación de debilidad del Partido Socialista de España para hacer juego. Es decir, aquí también juegan potencias extranjeras que quieren hacer cosas en España, ¿eh? O sea, que aquí también se están moviendo diversos intereses que pueden ir desde el oriente hasta las estepas rusas o incluso a los Estados Unidos o a nuestro vecino del sur, que también juegan, ¿eh? Porque cuando dices que se va a Algeciras y va a pasar a Marruecos, anda, qué casualidad que el ordenador robado vaya a pasar a Marruecos, ¿no? Pasando por Sotogrande o por Gibraltar. Casualidad Aquí hay de la muchos vida. o por Gibraltar, Sotogrande, /triángulo, que yo ya lo he mencionado aquí. Marruecos, Gibraltar, Sotogrande es un triángulo en el que si hay periodistas de investigación que me estén escuchando, amiguitos, mirad ahí que hay mucho tránsito. Entonces, eso por un lado. Volviendo a lo de Ábalos. Ábalos, os doy una noticia de última hora prácticamente. Ábalos ha cambiado el nombre de su cuenta en redes a En el nombre de Ábalos y ha empezado a hacer una campaña, ha cambiado su definición, ahora es soy inocente, aunque pasen 24 años por delitos que no he cometido, aunque me pidan 24 años. Lucharé por la verdad de la justicia aunque digan que soy culpable. Y acaba de poner un poema precioso de no me rendiré, no me rendiré. Le ha entregado a alguien y ya ha abierto una vía de comunicación que ya lo había hecho Koldo. Koldo ha debido dejar grabado con OK Diario un podcast muy largo. Y Ábalos también. Y lo van sacando. Los Ábalos dos. también. Koldo es mejor porque lo saca con pruebas. Y luego os quiero mencionar una serie que es el guión de lo que está haciendo Ábalos y se llama Baron Noir. Es una serie francesa que está muy poco disponible, la puedes conseguir, y que es sobre la caída de un socialista en desgracia y está siguiendo el guión. Ábalos no habrá leído, pero que esta serie se la ha visto, luego os doy detalles. Bien, perfecto. Te lo garantizo. Dejadme hacer una pequeña pausa y te doy paso, Hermenegildo. Tomamos un pequeño descanso y regresamos con esto que comentas, que es muy interesante también, Víctor. Pero antes, una recomendación. Visita buenavidasenior.com y solicita tu estudio personalizado comparativo gratuito de todas las alternativas disponibles para conseguir liquidez sin perder la propiedad de tu vivienda. Infórmate gratis en buenavidasenior.com. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Nos hemos quedado con esa serie. Apúntala de nuevo. ¿Y dónde se puede ver, por cierto, Víctor? Pues mira, no quiero entrar en conspiraciones, pero esta es una serie que se llama Baron Noir, N-O-I-R en francés. Es una serie francesa espectacular. Empieza con un candidato socialista que se parece sospechosamente a Ábalos, entrando en la sede del partido y destruyendo los ordenadores para que no les pillen por un tema de corrupción. ¡Qué maravilla! Pasa por la cárcel. Y además inicia una especie de venganza a lo antiguo, ¿sabes? A lo de venganza de estas casi de folletín Vendetta, del 19. se llama. Vendetta del Conde de Montecristo contra el Partido Socialista y se convierte en una batalla a base de granadas, bombas, etcétera. La serie se puede ver en DVD, estará en Amazon y tal, y la han quitado sospechosamente DVD, porque es que se parece. DVD, pero si es que ya no hay DVD. Bueno, lo que sea, o en Blu-ray, vale. ¿Está en pero es que lo he Betamax mirado. o no? Pero bueno, si no, miren que seguro que se puede ver en algún sitio. Pero este cambio que os he dicho, que se ha producido hace apenas unas horas, de la cuenta... Importante es eso. un twist, ya veis, yo me dedico a eso, es un twist narrativo muy importante que creo que nos puede dar muchísimo juego y que además se parece a la serie. Bueno, lo importante... Ábalos. De Ábalos y Koldo, fijaos, es cierto que Ábalos posiblemente tenga más información que Koldo, pero el que tiene las pruebas
es Koldo, que lo grababa absolutamente todo desde hace muchísimos años. Y Koldo también ha lanzado una bomba, que me parece muy relevante y si queréis ahora comentamos. Koldo ha sido el que ha afirmado que en el año 2018, antes de la moción de censura, el propio Pedro Sánchez, acompañado de Santos Cerdán y como conductor el propio Koldo García, tuvieron una reunión con Otegi en el País Vasco en un caserío. ¿Para qué? Para acordar la moción de censura. Cuidado, ¿eh? Otegi no ha desmentido que se produjera esa reunión. Dijo que él no se había reunido al mismo tiempo con Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Que es muy diferente. Sí, porque es que esto de las restricciones mentales da mucho juego, ¿no? Es decir, yo nunca he estado en la radio con Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros y Víctor Sánchez del Real al mismo tiempo, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, pero has estado con Iván y con... Entonces, es que es muy relevante. Es decir, al final, todo lo que no quieres que se sepa, no lo hagas, ¿no? Es decir, todo lo que se hace, cuando hay testigos, siempre termina saliendo. El problema va a estar en la prueba, si va a ser una prueba testifical mera o si hay algún tipo de prueba documental o si hay algún tipo... Bueno, es decir, una cosa de tanta trascendencia y tanta relevancia, pues a lo mejor hay servicios de información, pueden ser de la Guardia Civil, de la Policía o el propio CNI, que hayan tenido conocimiento de la existencia de esa reunión si es que se ha producido. Koldo, de hecho, la información que manejamos hasta el momento es que Koldo, que tiene... ha dejado que la UCO obtenga parte del material que tiene, que es mucho, pero solo parte. Hay otro que lo guarda. Y ya se ha publicado que efectivamente Koldo tiene conversaciones y WhatsApp grabados con Sánchez y con Zapatero hablando de este tema, con lo cual lo podría demostrar. Y hay que recordar también que efectivamente el matiz que dices de Otegi me parece relevante. El que lo ha negado de forma categórica es Sánchez, que preguntaba sobre esta cuestión, ha dicho que es mentira. Pero claro, es que Sánchez nunca miente, Iván. Si Sánchez dice que es mentira, queda constatado que es verdad. O sea, porque eso está claro, ¿no? Ahora, también es llamativo, ¿no? Que un tío se tire años grabando. O sea, ¿quién se pone a grabar? ¿Quién graba? Villarejo. Bueno, los delincuentes. Sí. ¿no? Bueno, sí. Como tú dices, si tú no haces nada malo por la vida, no se te ocurre grabar. A mí la gente que graba me asombra. Y luego ya grabar a tus propios compañeros, a tus propios amigos desde el principio. Víctor sonríe porque creo que está pensando en alguno que conocemos. Pero claro, porque vienes con una mente de... Sabes que estás haciendo las cosas mal, sabes que tienes algún delito y lo que estás haciendo es protegiéndote, ¿no? A mí es que lo de grabar a los demás y sobre todo ya a tus compañeros me parece indicativo de que tú mismo eres un presunto delincuente y te estás cubriendo por si te pillan. Y eso es lo que estaba haciendo Koldo. Se estaba cubriendo para cuando le pillaran. Pero esto es terrible porque, claro, digamos que certifica algo que muchos, por desgracia, pues sospechábamos, ¿no? Cuando Sánchez se hartaba de decir que con Bildu no, que no iba a haber pacto con Bildu, que ni de broma, que jamás iba a pactar con Bildu, resulta que la moción de censura la acuerda personalmente con Otegi y con Santos Cerdán, que luego fue el encargado de facilitar los beneficios penitenciarios a los etarras que han salido de la cárcel uno tras otro durante estos últimos años, Víctor. Pero no olvidemos el otro eslabón, que nos estamos quedando, repito, en la sección temporal reciente. ¿Quién es el gran responsable de ese contacto, relación y el embajador inicial de todo esto? José Luis Rodríguez Zapatero, ZP, y ese Cheace, como es Sánchez, como llegaron a poner los carteles, ZP es el que establece la interlocución directa con Bildu y la ETA, ¿eh? O sea, con la ETA todavía y con Bildu. Es Zapatero, no lo olvidemos. Y Pedro Sánchez no es más que el hijo político y hermano y acompañante político de Zapatero. Estas relaciones son las que también hay que ir hacia arriba. Y esta es, vamos a decir, probablemente, y aquí estoy especulando, estoy lucubrando, a ver, los etarras son asesinos y malvados, pero no son especialmente tontos. Tampoco son los más listos del barrio, ¿eh? O sea, no son tampoco aquí unos estrategas, sino se hubieran dedicado a otras cosas. Pero esto es la típica reunión en la que es una condición de tú vienes aquí y pasas por debajo del futbolín. A mí me huele a que es una de estas de tú vienes aquí y te sometes a mí, que es lo mismo que va... Que no, es que me blanqueas. O sea, al final yo quiero tener la certeza de que tú me vas a blanquear. ¿Cómo tengo la certeza de que tú me vas a blanquear? Viniendo a verme antes. Pero psicológicamente, fíjate, psicológicamente tiene más que ver con la mentalidad de quien ha pertenecido a una banda armada y es te quiero humillar, te quiero aterrorizar, Entonces, ¿quién tiene seguro las pruebas de eso? Bildu. Bildu en su territorio.
Que a Bildu estará probablemente investigado y que hay pruebas físicas de cuándo entraron, cómo entraron, y espero que hasta cámaras dentro y hasta escuchas. Seguro, estoy convencido de que las hay. Pero la clave es que Pedro Sánchez y Cerdán heredan la relación con ese espectro perverso, sucio, asesino, secuestrador de Zapatero. Zapatero es el que tiene relación con ellos y abro todas las otras vías. No nos tenemos que quedar ahora solamente en Ábalos, su llorera, si va a cantar, sus bombas, lo que él va a sacar, porque él va a elegir solo unas cosas. La oposición, y me voy a poner en propositivo, España tiene que ponerse a investigar el conjunto del PSOE. La causa general se queda corta con lo que hay que hacer con el PSOE, con sus adláteres y sus socios y colaboradores habituales, incluidos los medios, porque ya que antes se decía en periodismo, perro no come perro. Ahora ya que el perro se ha dedicado a perseguir, Perro Sánchez y los perros de presa de la prensa, se han dedicado a perseguir a gente como Ketty Garat, como otros periodistas, como a miembros de esta casa, como a vosotros mismos, pues a lo mejor hay que empezar a investigar también las relaciones de muchos medios de comunicación con todas estas triquiñuelas y corruptelas. Se puede empezar por Prisa, pero podemos acabar por algunos medios bastante más sospechosos. Es que, como bien comentas, esto no es un caso aislado, aunque el relato del PSOE se centra en aislar el caso, en decir, no, nosotros somos limpios, hemos depurado todas las responsabilidades. José Luis Ábalos, ¿quién es ese hombre? Ese es un diputado del grupo mixto, dicen. Un loco. Lo llaman loco, lo llaman golfo, lo llaman sinvergüenza. Pero bueno, una serie de insultos, tantos así que el propio Ábalos ha tenido que responder. Yolanda Díaz le llamó golfo y Ábalos ha dicho, hombre, pues mírese usted, tiéntese la ropa, porque ¿qué hacía usted en ese piso de 440 metros cuadrados en el que parece ser que también convivía gente que no debería estar ahí? Así que importante lo que comentas, Víctor, que no es una cuestión aislada, que se trata del Partido Socialista, el partido en el poder. Iván y temporalmente no olvidemos que cuando se están produciendo estas conversaciones, cuando Zapatero pone a ETA en contacto con el PSOE, estaban asesinando, que el último atentado, que es el de Palmanova, donde por cierto murió el hijo de un compañero nuestro, Toni Salvá, 2 guardias civiles, Salvá y Sánchez Tejada, que eso es de 3 años antes de la moción de censura, o 4 años antes, o sea que no estamos hablando... Claro, decimos Bildu, y quizá los más jóvenes, pues Bildu les parece un partido como si dices, como si dices Podemos, o bueno, Podemos... Vamos, como si dices un partido normal, que no es un partido normal, que es el representante político de tíos que estaban asesinando por la calle a guardias civiles, a personas... Bueno, el propio Otegi fue condenado. Fue condenado por un secuestro. Y la portavoz del Congreso era la portavoz de ETA, era la que leía los comunicados y la periodista que luego los publicaba. Y que señalaba a los blancos. Y que señalaba a los blancos. Pero que esto era... que no es de hace 50 años, que era simultáneamente a las conversaciones, estos tíos seguían asesinando. Y luego, por cierto, ya habían asesinado a miembros del Partido Socialista. Tú imagínate negociar con un tío que ha sido responsable de asesinato de tus compañeros. Y no hablas de eso, hablas de, oye, entonces me apoyas una moción de censura, os pondremos a la dirección del Estado, por utilizar palabras del vicepresidente del Gobierno, os ponemos a la dirección del Estado, os blanqueamos. Os blanqueamos tanto, yo recuerdo que alguna vez íbamos al principio de la legislatura, nos iban a hacer una entrevista, concretamente a Rocío Monasterio. Esta noche, en 24 horas, vendrá Rocío Monasterio. Muy bien. Y de repente dicen, y después vendrá Otegi. Pues entonces ya no va Rocío Monasterio, ¿sabes? Porque nosotros no podemos colaborar a blanquear como si fuera lo mismo que vaya Vox a que vaya a Bildu. Es que no puede ser, pero era parte de la estrategia desde el principio. Sí. Y tú lo decías en aquel momento y te mirabas raro, pero ahora está quedando demostrado. El Partido Socialista, Sánchez, Zapatero, no solo ha blanqueado a Bildu, ha blanqueado a ETA que asesinaba a sus propios compañeros, así de graves. Bueno, pero es que... Pactó con ETA y pactó posteriormente en el 23, cuando lo necesitó, con los golpistas catalanes. Es decir, como bien comentábamos al principio, un personaje que hizo trampas para conseguir recuperar la Secretaría de Organización del partido, hizo trampas en la moción de censura del año 2018 y luego pactó hasta con el diablo con tal de alcanzar el poder. Pero sí es que además se producen episodios de justicia poética maravillosos, ¿no? Porque ahora mismo, ¿qué van a decir de Junts después de haber dicho que la amnistía era esencial para integrar y para alcanzar la paz y yo he sido el pacificador? Lo de Bildu es mucho más sencillo. Esto ha sido una negociación donde ha habido la entrega del poder real, que es el manejo de los presupuestos
municipales y de las diputaciones forales y tener acceso al manejo de la caja a cambio de ese blanqueamiento y a cambio de ese apoyo. Bildu lo sabe perfectamente y Bildu, yo estoy de acuerdo con Víctor, no son tontos, o sea, serán cualquier cosa menos tontos y desde el punto de vista de estrategia política llevan haciendo esa estrategia política desde que eran Herri Batasuna y mandaban, primero no mandaban y después mandaron diputados a la carrera de San Jerónimo. Pero el gran cambio fundamental es que ahora mismo, si tú haces una suma de cuál es el presupuesto que manejan los ayuntamientos manejados por Bildu, tú te quedarías... Una pasta, Es una verdadera pasta. Y ese es el precio que se ha pagado. ¿A cambio de qué? A cambio de decir... Pues eso, la escena del dentista, ¿verdad? Que no nos vamos a hacer ningún daño. ¿Y tú qué necesitas? Blanquearlos. Y para blanquearlos, ¿qué necesitas? Cambiar el relato. Y para cambiar el relato, ¿qué te hace falta? Absolutamente nada más que periodistas dóciles que te digan que Otegi es un hombre de paz y que Bildu se ha insertado en las instituciones democráticas. Pues hablemos de relato. Nos queda ya poco tiempo de tertulia. Me gustaría abordarlo. Casos de corrupción, de escándalo tras escándalo. Nuevo secretario de organización, que también tiene tela, ¿eh? Pedro Sánchez nombra a un secretario de organización como José Luis Ábalos, implicado en caso de corrupción y ahora a la cárcel. Y el que le sucede es otro, Santos Cerdán, secretario de organización, que también va para adelante, como dice Miguel Ángel Rodríguez, implicado en un caso de corrupción, en este caso por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. ¿Y qué hace la oposición? Bueno, pues... el relato brilla por su ausencia. Lo que sí ha convocado el Partido Popular es una manifestación mañana a las 12 en Madrid, en el Templo de Devot, bajo el eslogan Mafia o Democracia. Bueno, es una forma de reflejar el malestar social de la gente con esta situación, pero no sé hasta qué punto esto es eficaz políticamente, Iván. Bueno, yo creo que todo es necesario, ¿no? Es decir, es necesaria la moción de censura, es necesario movilizar la calle, es necesaria una posición política, es necesario el periodismo de investigación. Ante un sujeto como Pedro Sánchez que no se amedrenta ante nada, que no se amedrenta ante haber perdido unas elecciones, no se amedrenta ante haber tenido 2 secretarios de organización pasados por la cárcel, no se amedrenta ante la imputación de su mujer o de su hermano, le da todo igual. Hay que utilizar todos los mecanismos y resortes legales, todos los que haya, la calle, insisto, la calle, la oposición política, los tribunales de justicia, los medios de comunicación que investiguen, todo lo necesario para intentar acabar con esta lacra que es... yo diría la segunda peor lacra después de Zapatero de la historia contemporánea de España. Estoy muy de acuerdo y además es importante recordarlo. ¿Contra quién nos enfrentamos? No los españoles, sino la democracia en sí misma. Retomaba, aprovechando estas últimas horas, he podido volver a leer uno de los editoriales que publicó El País en el año 2016, cuando el PSOE echó a Pedro Sánchez. Les costó Dios y ayuda echar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del partido. Pero vamos, que tuvo que dimitir el Comité Federal para poder expulsarlo. Fue terrible. Hablaba antes de que es un objeto político nuevo, Pedro Sánchez. Un objeto político que lo detectó ya el PSOE, trató de echarlo como cuerpo extraño, lo logró, fracasó, lo logró, fracasó y acabó entrando, lo tiraban por la ventana y entraba por la puerta, lo tiraban por la puerta y entraba por la ventana. Es que 3 veces salió y 3 veces entró. Ojo, que este es un objeto político peligroso. Es como una película de estas de aliens que de repente lo metes en el laboratorio y se te salen, ¿no?, los microbots de Pedro Sánchez. Vale, ¿qué hay que hacer? Yo creo que si podemos acabar en algo propositivo hay que hacer todo en todas partes al mismo tiempo, como en la película, ¿no? Estoy de acuerdo con Iván, pero también hay que hacerlo bien y al mismo tiempo. Esto es muy importante, que ha convocado mañana el PP, que está teniendo un sesgo, si quieres, muy de partido por los oradores que van a tener, pero bueno, en el Templo de Devot no se atreven a hacerlo en Ferraz, pero lo hago a 100 metros de Ferraz. Vox, que es lo mismo, pero con un poquito más de coraje, pues tampoco se atreve, pero lo hace a través de las juventudes, pero no hemos convocado nosotros, pero a ver si sale bien, a ver si sale mal, convocan en Ferraz, en lugar de irse al Palacio de la Moncloa. ¿Hay que hacer estas cosas? Pues sí, pero hay que presentar más querellas, hay que presentar más denuncias, hay que presentar la moción de censura, hay que estar todos los días de Lenda es Pedro Sánchez. Esto tiene que ser el caso Pedro Sánchez, el caso PSOE y el caso lo que haga falta. Hay que hacer todo en todas partes al mismo tiempo. Y todo lo que sea despistarse, como hace María Guardiola, en ir contra Vox en Extremadura. ¡Qué error! O Vox en ir contra el PP en otros sitios, eso es despistarse de la función principal, que es todo en todos sitios, en todas partes, al mismo tiempo, contra
el sistema Pedro Sánchez, que es un sistema corrupto que hay que derribar. No puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico, Víctor. Ese es el objetivo común, no solo de los votantes de derechas, de centro derecha, liberales, conservadores, con dignidad, todos los con que mínima sean dignidad. antisocialistas. Es que nos estamos jugando la democracia Es una razón misma. de higiene democrática. Total. No nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando la libertad. La libertad, muy bien. Muy Pero, bien, me Manuel, quedo con y eso. todos los que sean socialistas dignos También, también. también. Por eso dignidad, claro. es una cuestión de dignidad. Sí. Los defensores de la libertad y de la democracia. A ver, Adrián, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta? Pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes si creen que Ábalos y Koldo harán caer a Sánchez. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas era que no van a cantar nada, sí cantarán todo, no porque no tienen pruebas, o da igual porque Sánchez no va a dimitir. Pues esta última opción, con el 64% de los votos, dicen que da igual lo que digan Ábalos y Koldo, que Sánchez no va a dimitir. Así que vamos a escuchar también lo que nos han dejado los oyentes. Pienso que ni se va a ir ni los socios le van a abandonar porque le va bien. O sea, la única solución es cuando nos den el turno a los votantes. Esperemos que estemos ya vacunados de tantos errores como hemos cometido. Buenos días. Da igual lo que diga Koldo y Ábalos. Da exactamente igual porque Sánchez no va a dimitir. Porque va a seguir en la Moncloa. Le da exactamente igual porque no tiene vergüenza. Buenos días. No lo van a dejar caer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente implicada en todas estas marrullerías y no lo van a dejar caer. Entonces caerían también ellos y ya no podrían seguir chupando. No va a caer ni muchísimo menos. Agota la legislatura. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por sus opiniones. Iván Espinosa Los Monteros, un auténtico placer. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta pronto. Hermenegildo. Don Manuel. Seguiremos. Muchas gracias. Y Víctor Sánchez del Real, muchas gracias. Todo en todas partes y a la vez. Ahí está. Y nosotros ahora continuamos con nuestra sección. Vamos a hablar de cosas positivas. Vamos a hablar de empresas, de empresarios, de emprendedores, de los que realmente se levantan todos los días junto con el resto de españoles de bien a levantar este país y a generar riqueza y empleo. A continuación. La Trinchera de Llamas.